que nuestro primer invitado es Juan Carlos Sosa. Él es viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, Fernando, ingeniero Blandón. Gusto estar aquí con ustedes. Bueno, balance de 2 años, como hablaba el ingeniero Blandón, pues grandes retos y sobre todo, pues cómo generar ese empleo a través de las exportaciones, a través de la creación de industrias y a través pues, de la creación de esta apuesta a las iniciativas público-privadas y a estas zonas especiales. Sí, mira, definitivamente que ha sido una situación inédita, histórica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. La afectación que ha tenido la pandemia en materia de salud, en materia económica. Sin embargo, nosotros como gobierno hemos tratado de llevar hacia adelante esta reactivación económica, esta atracción de inversiones, y dentro de todo puedo decir que se han logrado cosas históricas, incluso que en otras administraciones no se había logrado. Empiezo, por ejemplo, con el régimen SEM, que es el régimen más productivo en términos de regímenes especiales que tiene Panamá, el régimen de empresas multinacionales. Mira que en estos 2 años hemos registrado 34 empresas nuevas bajo el régimen SEM, con una inversión aproximada en el último año de casi $30 millones. Nada más para poner esto en contexto, nosotros a este ritmo estamos básicamente registrando 17 empresas por año. Y el ritmo histórico desde que se implantó este régimen en 2007 hasta el 2019 era alrededor de 11.9 empresas por año. O sea, estamos 43% por arriba del ritmo histórico en registro y atracción de empresas multinacionales hacia Panamá. Eso es positivo porque Panamá sigue siendo un país atractivo para las inversiones extranjeras. Eso es importante mencionar. En esa misma línea, esta administración, para mejorar su atractivo como país de inversiones, pasa la ley de EMA, que es para empresas de manufactura, empresas multinacionales para la manufactura, con lo cual se quiere atraer empresas que puedan realizar operaciones en manufactura, logísticas, ensamblaje, almacenamiento. Y dado el contexto geopolítico que hay en estos momentos, sobre todo entre Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos quiere acercar sus cadenas de suministro hacia América, sí. Panamá está muy bien posicionado para que sea receptor de estas empresas que quieran realizar manufacturas en nuestro hijo. Pero a la larga, viceministro, es decir, está también, y viéndolo en un análisis FODA, tenemos la debilidad de las listas, un salario mínimo alto y pues la eficiencia de nuestros trabajadores, que también no está ni siquiera cerca de la media en América Latina. Es decir, cómo pues basarse en lo que es la posición geográfica versus a estas 3 grandes vallas que tenemos o sesgos que tenemos a la hora de pensar en poner empresas en Panamá. Sí, con mucho gusto te la respondo. Mira, el primer tema de las listas es algo que esta administración desde el día 1 le ha dado mucho enfoque. Estamos trabajando arduamente para poder subsanar estas, digamos, deficiencias. Con el tema del salario mínimo, es cierto, pero el mundo está cambiando. Ya sí. Realmente es más importante, por ejemplo, o parte de la cadena de costos es más importante los fletes. Los claro. Fletes han ido disparando. Al tú estar más cerca de tus centros de producción, más cerca de tus mercados destinos, ya tú tienes una ventaja competitiva. O sea, un flete de China a América es mucho más alto que, por decir, de Panamá a Miami o viceversa. Entonces, ese ahorro en costos de flete básicamente cubre cualquier diferencia que pueda haber en costos de mano de obra. Y mira, la tercera sobre mano de obra calificada, te lo voy a contestar en 2 partes.
hasta cierto punto yo creo que es hasta un tabú decir que en Panamá no hay mano de obra calificada. Y te pongo ejemplos puntuales. En Panamá Pacífico se encuentra la empresa 3M, una empresa americana reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, y ahí realizan operaciones de manufactura. Y te puedo decir que más del 90% de la mano de obra que se encuentra esa empresa es mano de obra panameña. Y los mismos directivos de esa empresa me dicen, realmente esta subsidiaria 3M es sumamente competitiva a nivel mundial, porque ellos hacen análisis de competitividad con otras subsidiarias de ellos en todas partes del mundo, y la de Panamá es una de las más competitivas. Eso deja mucho que decir de la calidad de la mano de obra panameña. Sin embargo, hay que capacitarla. Y dentro de la ley EMA hay capítulos de capacitación en donde las empresas pueden, ya sea establecer sus centros de capacitación o hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, con universidades locales, la Universidad Tecnológica, con el INADE, con el cual ya estamos trabajando muy de la mano para refrescar la oferta de cursos y que se vayan adaptando a estas nuevas oportunidades de trabajo que van a llegar en manufactura, en logística y demás. Así que por ese lado, creo que, como te digo, un poquito de tabú. Yo creo que en Panamá sí existe el talento, sí tenemos buena mano de obra, sencillamente hay que capacitar. Don José Blandón está con nosotros. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. Un placer tenerlo aquí con nosotros en un día este es el último día del segundo año de la administración del presidente Laurentino Cortizo. Yo quisiera hacerle una premisa para hacerle un par de preguntas, si me lo permite. Adelante. 2/3 de los 2 años de gestión del presidente Cortizo han estado dominados por la pandemia. En ese periodo, la pandemia ha golpeado duramente la economía con una caída del Producto Interno Bruto en el 20 de casi 18,7%, que se mantiene para el año 21. Los análisis internacionales de las agencias y de los organismos internacionales tienen una visión más optimista de Panamá que tenemos nosotros los panameños aquí adentro. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta sobre esas premisas. Cuando usted le hable al pueblo panameño, lo que la gente quiere saber es el problema del empleo. Y en Panamá, las grandes generadoras de empleo son la micro, la pequeña y la mediana empresa. En ese sentido, ¿cuál es la política del ministerio con respecto a eso? Yo entiendo bien la importancia de las inversiones extranjeras, eso no las descarto, porque han caído 47% y tenemos que resolver ese problema. Pero es la pequeña, mediana, la micro, pequeña, que se encuentra atrapada en deudas. Usted lo ve en el agro, lo ve donde usted mire, restaurante, lavandería, lo que usted quiera. ¿Qué es lo que pensamos hacer en los próximos meses en esa área para generar empleo? Mira, el gobierno ya es conocido, ha establecido algunos planes de financiamiento para este tipo de empresas. Definitivamente que este sector es el que mueve la economía del día a día. Es importante que no sigamos perdiendo esos puestos de empleo. Nosotros también hemos establecido, obviamente, junto con la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria, esa flexibilidad en pagos. Yo te puedo decir, yo soy parte de ese sector, yo tengo un negocio de restaurantes y he vivido en carne propia lo que ha sido esta debacle económica sobre este tipo de negocios. Sin embargo, volviendo un poquito a mi cartera, al atraer esa inversión extranjera, también estos pequeños negocios se van viendo beneficiados, ya que estas grandes empresas demandan también los servicios de estas pequeñas empresas. Por ejemplo, en estos momentos estamos viendo una oportunidad enorme con Sudamérica. Nosotros estamos viendo la situación geopolítica que se está dando y Panamá se está viendo como un país muy atractivo para recibir esas inversiones. Y esas inversiones pueden ser de todo tipo. Empresas que vengan a invertir acá, que ya lo estamos viendo empresas, por ejemplo, de Perú, de Colombia, que ya se están estableciendo en zonas francas con inversiones importantes. Estamos hablando de inversiones de 15 millones de dólares en manufactura.
aprovechando los regímenes especiales que tenemos. Y ese flujo de capital, incluso de personas, van a utilizar restaurantes, escuelas, salones de belleza. O sea, esa economía de esas pequeñas empresas se va a ver grandemente beneficiada con ese flujo de capitales extranjeros. Pero ese viceministro, de acuerdo a la información que dispongo en estadística, cerca de un 30-40% de esas empresas que usted me está hablando están quebradas. A menos que nosotros hagamos una especie de refinanciamiento. Igual que pasa en el agro. En el agro, el gran problema de nosotros en el agro es el refinanciamiento. No es condonarles la deuda. Es cómo nosotros logramos un financiamiento adecuado en el largo plazo para que ellos puedan reactivarse y no perder su finca. En el caso de la pequeña y mediana empresa, y usted que es empresario de esa área sabe que el problema de usted es el capital para poder reiniciar y el capital para comenzar a trabajar. Los programas que se han abierto en esto son extremadamente burocráticos. Yo no sé si usted conoce, pero todos los empresarios pequeños que vienen por aquí a quejarse de esto, uno de sus principales problemas es que le es casi imposible conseguir un financiamiento. Sí, eso es un tema que es cierto, es un tema que hemos estado tratando de mejorar para que se puedan flexibilizar el acceso a esos créditos que son tan importantes. Hay que tomar en cuenta que la superintendencia implementa ciertas regulaciones a los bancos para mantener sus grados de inversión, sus estándares y mantener la fortaleza del Centro Bancario Internacional que dentro de todo, a pesar de la pandemia, se ha mantenido robusto y con buena liquidez, que va a ser muy importante para la parte de reactivación económica. Hay que recordar también que se ha hecho este proceso de flexibilización de que el cliente se acerque a los bancos y pueda establecer estas formas de pago para que haya esa flexibilidad entre el banco y el cliente y que el cliente, estos pequeños negocios no se vean golpeados. Te puedo decir por parte propia, nosotros hemos estado en negociaciones de alquiler y demás. O sea, hay que acercarse a los bancos, hay que establecer esas negociaciones y los bancos están siendo flexibles. O sea, si no puedes pagar, si tu préstamo era 300, ahora puedes pagar 100. Esas son las conversaciones que tienen que tener los negocios para que poco a poco, mediante se vaya reactivando la economía, estos negocios puedan nuevamente reflotar. Perú. ¿Hay ya intención del empresariado peruano a migrar hacia otros lugares? ¿Y qué está haciendo Panamá para atraer a esos inmigrantes peruanos, a esos inversores peruanos? ¿Y qué tanto también hay de empresarios colombianos, pues con todos estos disturbios sociales que está habiendo en ese país y unas elecciones inciertas en menos de 10 meses? Sí, mira, primero que todo, Panamá siendo un país respetuoso de otros países y las situaciones políticas que se viven en otros países, especialmente en Sudamérica, nosotros como país sí estamos monitoreando lo que está ocurriendo. Definitivamente que sí hemos visto un movimiento de capitales de países de Sudamérica hacia Panamá, no solamente de personas individuales, sino también de empresas que ya se están estableciendo en Panamá, empresas suramericanas que ya se están estableciendo en Panamá. Y sí hemos notado un interés de inversionistas de buscar información sobre lo que ofrece Panamá en materia de inversión. Así que nosotros sí estamos vislumbrando que en los próximos meses va a haber una actividad interesante de inversiones de Sudamérica hacia Panamá. Hay algo también que tiene que ver mucho con la pandemia y es que, por ejemplo, el gobierno de Colombia ha puesto 1,5 millones de vacunas para que las empresas, pues, acelerar el proceso de vacunación a las empresas grandes. ¿Se ha pensado hacer eso en Panamá? Mira, la información que yo manejo en el momento, y no soy el experto en el tema, es que por el momento el programa de vacunación lo va a seguir llevando a cabo el gobierno nacional. Y al final del día, los contratos de vacunas están establecidos entre el gobierno y las farmacéuticas. Nosotros
alrededor de mediados de julio vamos a empezar a un ritmo ya acelerado porque nos va a llegar una gran cantidad de vacunas y nosotros, nuestra proyección, si todo se da de acuerdo al plan y a nuestras estimaciones para septiembre, cerca del 70% de la población debería estar vacunada y es importante recalcar que esto, la principal iniciativa para reactivar la economía es la vacuna. Eso Claro. que no quepa duda y sí exhorto a la población en general de que por favor acudan a los centros de vacunación. Esta es la mejor medicina para poder reactivar empleos y reactivar la economía. Señor viceministro, uno de los sectores a la cual nosotros apostamos en el pasado, pero la pandemia nos golpeó allí muy duro, pero tenemos que apostar a él en el futuro, es el sector turismo. Panamá es un país que por su naturaleza, solo el turismo de negocios es importante. Y habíamos hecho un gran esfuerzo y tenemos una capacidad instalada para el turismo recreacional. Aquí hay muchas cosas por la diversidad que ofrecemos. ¿Qué se piensa hacer en materia de la reactivación de este sector que ha sido duramente golpeado? Mira, excelente pregunta. El MISI ha estado trabajando muy de la mano, no solamente con la autoridad de turismo, pero también, por ejemplo, con el aeropuerto de Tocumen. Te puedo decir, días antes de que hubiera el cierre acá de la pandemia, estábamos en conversaciones muy importantes con aerolíneas clave. Una incluso vino a Panamá, hizo todo el recorrido y se fueron muy contentos de esa visita para establecer vuelos directos, pero vuelos directos que nos traigan turistas, no que pasen de tránsito, sino que nos traigan turistas palpables al país. Se tiene ya bastante adelantado conversaciones con 2 aerolíneas importantes en ese rubro que realmente sí van a aportar turismo al país. También te puedo decir, tenemos un centro de convenciones de primer mundo, posiblemente uno de los mejores de la región, y también estamos trabajando en algunas convenciones de primer nivel, o sea, convenciones que ni siquiera se han realizado en Latinoamérica, para empezar a activar ese segmento de convenciones que es tan importante para la reactivación del turismo. También ya está aprobado el Plan Maestro de Turismo, muy enfocado en turismo sostenible. Entonces, nosotros nos sentimos muy optimistas con el tema turismo. Obviamente en estos momentos es complicado, muchas restricciones de viaje, pero una vez ya se vayan flexibilizando tanto las restricciones de viaje como el tema interno de la vacunación, vamos a empezar a ver ese movimiento importante de turistas y Dios mediante podamos ir cerrando esas negociaciones con aerolíneas. El próximo año yo creo que va a ser un muy buen año para el turismo. Así esperemos. Juan Carlos Sosa, viceministro de Comercio Exterior, gracias por este balance de estos. Buenos días. Así es. Igualmente.